Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Cordial saludo. Esta es la CIPA de primera matrícula, sesión 3 para el reto 4. ¿Listo? Acá veremos o hablaremos sobre el pensamiento computacional, que se llama Piensa, Planifica y Resuelve. Es en el reto en el cual estamos trabajando actualmente. Recordemos que esta CIPA en la cual estamos ahora, tenemos algunos estudiantes de la zona Caribe y la mayoría son de la zona Occidente. ¿Listo? Recuerden en la zona Caribe que hay dos grupos, acá deben estar solo los de las 3 de la tarde, ¿vale? Porque pues no podrán confirmar asistencia y pues no podrán obtener la bonificación. ¿Listo? Muy bien. Como primer paso, pues los que están acá y no se han inscrito en ninguna CIPA, pues todavía lo pueden hacer, se pueden registrar, se pueden inscribir y pueden asistir tanto a esta sesión en la cual estamos ahora como asistir a la réplica eh, y pues obtener la bonificación, ¿listo? También es muy importante que estén participando activamente porque pues esto es una CIPA, esto es una clase. Entonces, la idea es que interactúen entre ustedes, interactemos nosotros y yo siempre estaré pendiente del chat. Yo tengo dos pantallas, no les activo micrófono porque somos muchísimas personas ahora mismo y pues si abro micrófono, pues no nos entendemos todos a la misma vez. ¿Listo? Entonces yo siempre estoy leyendo el chat permanentemente. Entonces cualquier duda, cualquier participación de los contenidos que vamos a trabajar hoy, que son muy interactivos, pues esa es la idea. ¿Listo? Y también, por favor, les agradezco marcar su asistencia. Entonces, todos los que no han marcado asistencia todavía, vayan y lo hagan, por favor, y me confirman en el chat los que lo vayan haciendo. Profe, confirma asistencia. Entonces, por favor, confirmen asistencia. Recuerden que si están presentes y no confirman asistencia, pues no podrán obtener la bonificación que es de ¿cuánto? De 20 puntos. Para la sesión eh, de los retos 2 y 3 eran 15 puntos, para esta sesión son 20 puntos. ¿Listo? Elmi, si no pudiste ingresar en la hora de la mañana y estás inscrito a la hora de la mañana, deberías ingresar a la réplica, ¿listo? Que también obtendrías los 20 puntos, porque les recuerdo para todos que la réplica son para aquellos que no pudieron asistir a la sesión y obtienen la misma puntuación, que son 20 puntos en este caso, y se trabajará el mismo contenido. Así que no se preocupen si no pudieron estar en la primera sesión como Elmis, pueden estar en la réplica que les corresponde. ¿Listo? Muy bien. Exactamente, Luis Ángel. No se les podrá conceder los 20 puntos si no están inscritos a esta sesión porque pues no pueden confirmar asistencia, ¿vale? Muy bien, muy bien, Judy, muy bien Charila, muy bien Michael, muy bien Andrea, muy bien Sheila, excelente, todas confirmen asistencia, todos confirmen asistencia, Stephanie, muy bien, Angélica, Juan David, Malori, Raúl, Laura, Javi, Paola, muy bien, Vivian, muy bien, Snyder, Elmis, excelente, todos confirmen asistencia, por favor, todos confirmen asistencia, muy bien, muy bien. Recuerden que si no confirman asistencia, pues no se les podrá conceder la bonificación de 20 puntos. ¿Listo? Si no lo pueden hacer ahora, no se preocupen, al final de esta sesión abriré otro espacio para que confirmen asistencia. ¿Listo? Lo importante es que no se pierdan de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Confirmen todos asistencia, por favor, todos. Muy bien, Astrid, muy bien, Gilary, muy bien, María Camila, excelente, Yaira, Jorge, muy bien, Juan Fernando. Listo. Vayan confirmando asistencia, por favor. Los que no alcancen a confirmar, no se preocupen. Al final de la sesión abriré un nuevo espacio para que confirmen asistencia. Lo importante es que no nos perdamos y no nos desatrasemos porque después no vamos a comprender. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, eh, acá vamos a activar nuestra mente computacional. ¿Listo? El pensamiento computacional es nuestro superpoder oculto, aunque no en la mayoría de las veces en que lo usamos, porque lo usamos y no nos damos cuenta que lo usamos,
pues no le estamos dando el valor que se merece el pensamiento computacional. Y muchos pudieron leer pensamiento computacional en el reto 4 y dijeron, pensamiento computacional, ¿qué será eso? ¿Algoritmos, ingeniería? Pues no es eso. Tienen que alejarse de esa nube de que es solamente algoritmos, solamente programación, solamente ingeniería. No, esto aplica para todas las áreas. ¿Listo? Para tomar cualquier decisión, para solucionar algún problema, para eso se usa el pensamiento computacional, porque como nos dice acá, cuando tenemos un problema gigante, más allá de ver ese caos, el pensamiento computacional nos ayuda a organizar ese desorden y a compartir esos problemas en problemas más pequeños, en problemas más diminutos y tener la oportunidad de diseñar soluciones como si estuviéramos escribiendo algún programa computacional. ¿Listo? Entonces, en la vida diaria podemos estar usando tres razonamientos: inductivo, deductivo y abstracto. El inductivo se usa para descubrir patrones. ¿Por qué? Porque va desde lo particular hacia lo general. Es decir, de un caso particular podemos, podemos generalizar. ¿Listo? Por ejemplo, el ejemplo que me gusta con los números. Si 2 es par, si 4 es par, si yo sé que 8 es par, pues yo puedo decir de que todos los números divisibles por 2 son pares. Estoy generalizando a partir de casos particulares. Eso es un razonamiento inductivo. El deductivo es lo contrario, va desde lo general hacia lo particular, va desde reglas, desde leyes, desde principios hacia algo particular. Por ejemplo, yo sé que un principio o una ley nos dice que todos los mamíferos tienen garras, por ejemplo. ¿Esto? Es un ejemplo. No sé si estoy diciendo algo correcto o no. Tienen garras. Entonces, como mi gato es un mamífero, pues entonces tiene garra. Estoy partiendo de algo general hacia algo particular, hacia mi gato. ¿Listo? Y el abstracto es aquel razonamiento que nos ayuda a quitar lo que no nos sirve para tomar decisiones. Nos ayuda a quitar lo que no nos aporta soluciones. ¿Listo? Lo subjetivo, lo emocional, lo que no nos importa. ¿Listo? Muy bien. Y en la vida profesional ese pensamiento computacional es la base de la innovación para automatizar, ¿listo? Porque pues si usamos algo particular para algo general o algo general para particular, pues estamos automatizando, ¿listo? Entonces no importa qué profesión sean, no importa qué profesión estén estudiando, no importa en qué se estén desempeñando, el pensamiento computacional nos sirve para tomar decisiones y solucionar problemas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, un ejemplo para aplicar un pensamiento computacional para tener un abrebocas de lo que es. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos un estudiante, ¿verdad? Que quiere ir camino a la universidad y necesita llegar a tiempo a su clase. ¿Listo? Pero hay 5 rutas diferentes y él no sabe cuál ruta tomar. Entonces, para resolver esta situación en particular, nosotros tenemos que pensar como un computador, ¿listo? Como un sistema inteligente aplicando pensamiento computacional, descomponiendo el problema, porque tenemos un problema gigante ahora, tenemos 5 rutas, pero lo podemos descomponer abarcando ruta por ruta, identificar patrones, seguir instrucciones y tomar decisiones, ¿listo? Entonces, tenemos que seguir estas reglas. El estudiante va a comenzar desde una de las entradas, siempre se va a mover hacia adelante, es decir, hacia abajo. ¿Listo? Y hasta encontrar una bifurcación, es decir, una línea horizontal. Por ejemplo, si baja por acá y encuentra esta línea, pues tiene que tomarla sí o sí. Y si baja y toma y encuentra una otra bifurcación, tiene que doblar por ahí sí o sí. Ya veremos cómo es eso. Y se finaliza pues cuando ya no haya más caminos donde andar. ¿Listo? Entonces veámoslo. ¿Listo? Vamos acá. Entonces, tenemos las reglas, ¿listo? Ya las explicamos. Entonces, si el estudiante va por aquí,
entra por aquí, encuentra una primera bifurcación, la tiene que tomar sí o sí, sigue hacia abajo, encuentra otra bifurcación, sigue por acá, sigue hacia abajo, encuentra otra, 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 sigue por acá y sigue hacia abajo. Es decir, no logró su objetivo. ¿Listo? Miren que no llegó a la universidad. ¿Vale? Entonces, esa entrada es incorrecta. Vamos a otra entrada. Por acá. Entró por acá, sigue hacia acá, sigue hacia abajo, encuentra una bifurcación, sigue hacia acá, sigue hacia abajo, encuentra una bifurcación, sigue hacia acá, sigue hacia abajo. Tampoco logró su objetivo. ¿Listo? Vamos a camino 3. Entra por acá, encuentra una bifurcación, la toma, sigue hacia abajo, encuentra una bifurcación, la toma, sigue hacia abajo, encuentra una bifurcación, la toma, sigue hacia abajo, encuentra una bifurcación, la toma, sigue hacia abajo y ahora sí, llegó a la universidad. Entonces podemos decir que el tercer camino es el camino correcto para que el estudiante llegue a su universidad. ¿Listo? Entonces, como nos dice acá, el estudiante debe comenzar por la ruta 3 para llegar correctamente a la universidad. Y como vimos, llevamos a cabo pensamiento computacional, no tan estructurado, pero lo llevamos a cabo. Hicimos descomposición, analizamos ruta por ruta. ¿Listo? Como problemas individuales, teniendo un problema general. Reconocimos patrones, observamos el comportamiento del estudiante al ingresar por la primera ruta y lo replicamos en las siguientes. ¿Listo? Ignoramos detalles estéticos, no nos importa si el carro es un Camaro o un Logan o una bicicleta o una moto. No nos importa eso porque eso no es importante para tomar la decisión del camino correcto. ¿Sí me hago entender cuando hablo de abstracción? Olvidar lo irrelevante. Y diseñar algoritmos. Seguimos paso a paso, es decir, unas reglas del sistema, un procedimiento. Avanzar si hay una bifurcación, tomarla, avanzar y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya vamos viendo de qué se trata el pensamiento computacional. ¿Listo? Veamos este video, por favor. ¿Me confirman si escuchan el video bien, por favor? Si lo están escuchando bien. Me dicen que no se escucha, ¿no? Vamos a repetir acá. Voy a dejar de compartir para compartir nuevamente. ¿Ahora sí se ¿Te has escucha? sentido abrumado al organizar un concierto o un viaje? Eso es normal. Es aquí donde entra en juego el Gracias. pensamiento computacional. El pensamiento computacional implica resolver problemas con lógica y creatividad, pensando como una computadora pero usando tu ingenio. Descomponer un problema grande en partes manejables es como armar un rompecabezas, pieza a pieza. Encontrar patrones es esencial. Imagina notar que las piezas azules siempre son el cielo en el rompecabezas. La abstracción es ignorar lo secundario. Como ignorar esas nubes diminutas y concentrarte en el sol brillante. Los algoritmos son como recetas, pasos claros que guían hasta la solución. ¿Sigue la receta y triunfa? El pensamiento computacional no es solo para programar. Está en todas partes, música, ciencia, y más. Vamos a verlo. En música, escribir una partitura es crear un algoritmo. Cada nota tiene su lugar y ritmo. En agronomía, pensar computacionalmente ayuda a planear riegos eficientes y sistemas que ahorran tiempo y recursos. En psicología, diseñar un test puede seguir pasos lógicos y claros, más allá de lo intuitivo. Los ingenieros usan este pensamiento para diagnosticar problemas.
Cada fallo es un rompecabezas por resolver. En administración, el pensamiento computacional ayuda a organizar recursos y gestionar de forma estratégica. El pensamiento computacional es más que programación. Es un ejercicio para tu mente, potenciando creatividad y lógica. Imagina resolver desafíos como un superhéroe. Potencia tu capacidad de innovar y crear soluciones únicas. Invita a otros a unirse a tu viaje. Juntos, el pensamiento computacional puede llevar a soluciones increíbles. El pensamiento computacional es una herramienta poderosa. Úsala para transformar tus ideas en realidades compartidas. Recuerda, no es solo programar, es aprender a pensar de manera innovadora y resolver cualquier reto que surja. Únete a la revolución del pensamiento computacional. Piensa, planifica y resuelve. ¿El futuro es tuyo? Usa estos principios en tu vida diaria. Cada pequeño reto puede volverse una aventura con el enfoque correcto. Recuerda, todo comienza en tu mente. Comparte tus ideas y motiva a otros a pensar computacionalmente. Entonces, el mensaje de este video es que no miremos el pensamiento computacional como algo restringido a la ingeniería, restringido a la programación, porque no es cierto. El pensamiento computacional, las frases nos indica que hay que usar estratégicamente el funcionamiento de un computador. Es decir, pensar estratégicamente, tomar decisiones fundamentadas para solucionar problemas. Nada más eso. Pero el pensamiento computacional se aplica a todos los campos. ¿Listo? Solo hay que usar pilares, razonamientos que dice el pensamiento computacional para tomar esas decisiones y solucionar esos problemas de una manera eficiente y correcta. ¿Listo? Quiero que vean este otro video, por favor. Una Muy historia atentos. sobre decisiones, lógica y futuro. Escena 1. Introducción. En un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, Laura, una joven estudiante, se enfrenta a los mismos retos que cualquier otra persona. Tareas escolares, decisiones diarias, resolver conflictos. Pero un día descubre una forma diferente de ver la vida, el pensamiento computacional. Escena 2. El descubrimiento. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar con lógica, claridad y estrategia. Conoce los pilares del pensamiento computacional, descomponer problemas complejos. Buscar patrones. Enfocarse en lo esencial, abstracción. Se diseñar algoritmos para actuar paso a paso. Aquí empieza a usar razonamiento deductivo para aplicar reglas generales a situaciones concretas. Razonamiento inductivo al observar patrones y sacar conclusiones. Pensamiento abstracto para simplificar la realidad y enfocarse en lo importante. Laura aprende que no se trata solo de programar, sino de pensar como un computador, dividir problemas, buscar patrones, enfocarse en lo importante y actuar con estrategia. Escena 3. En su día a día, Laura empieza a aplicar estos enfoques sin darse cuenta. Organiza sus tareas escolares como un algoritmo. Detecta que los días en que duerme bien rinde más, razonamiento inductivo. Sabe que si estudia 30 minutos al día, aprobará, deductivo. Y empieza a eliminar distracciones enfocándose en lo importante, abstracción. Todo esto mejora su productividad, decisiones y bienestar. Escena 4. El futuro. Laura se convierte en una gran profesional, sea ingeniera, médica, chef o emprendedora, y comprende que ese enfoque lógico y estructurado que aprendió desde joven fue su mejor herramienta. Gracias al pensamiento computacional y su capacidad de razonar de forma abstracta y estratégica, puede resolver problemas, tomar decisiones y liderar con confianza. Escena 5. Reflexión final. El pensamiento computacional no es solo para programadores. Es una forma de razonar, de enfrentar la vida con lógica, estructura y creatividad. Y cuando lo combinamos con el razonamiento deductivo, inductivo y abstracto,
se convierte en una habilidad poderosa para cualquier persona, en cualquier etapa de la vida. ¿Listo? ¿Vieron que acá nos siguen mencionando de que el pensamiento computacional va más allá de la programación? Pero ojo, acá ya nos mencionan los 4 pilares del pensamiento computacional. Descomposición, ¿listo? Descomponer el problema, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmo. ¿Listos? Y además nos vuelve a mencionar los 3 razonamientos, que son deductivo, inductivo y también la abstracción, razonamiento abstracto. Y nos menciona de que cuando tomamos en cuenta esos 3 razonamientos y cuando nos volvemos habilidosos usando esos 3 razonamientos, pues podemos tener un pensamiento estratégico y creativo e innovador para resolver problemas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá lo que les mencionaba, los 4 pilares del pensamiento computacional. La descomposición, que es divide para conquistar, donde la descomposición nos dice separar un problema complejo en partes pequeñas, teniendo ese embrollo, ese problema complejo, ese problema gigante, pues lo podemos separar en partes pequeñas, solucionar esos problemas en partes pequeñas primero y allí, solucionando esos problemas individualmente, podemos solucionar el problema gigante, nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Listo? Muy bien. También el reconocimiento de patrones, detectar lo que se repita, identificar esos elementos que se repiten en diferentes contextos, porque eso nos permitirá que resolver esos problemas de manera ágil, de manera más rápida y además automatizar procesos. Porque si aplicamos, por ejemplo, razonamiento inductivo o razonamiento deductivo para automatizar procesos, pues estamos usando el pensamiento computacional. ¿Listo? Abstracción, ya se los he mencionado, enfocarse en lo importante, en lo esencial, ignorar lo que no nos aporta la solución del problema y centrarse en lo importante. Y los algoritmos, nuevamente, menciono algoritmos, no se vayan a programación. Algoritmos es crear el plan paso a paso, simplemente eso. Seguir instrucciones claras y ordenadas para resolver algo. Una receta es un algoritmo, ¿vale? En un algoritmo es una receta. Seguir pasos bien, lógicamente y secuencialmente para llegar a un fin. Eso ya lo veremos más adelante. Les pregunto algo. Yo les compartí al inicio de este reto, cuando yo doy la bienvenida al reto, les compartí un Padlet con un material de apoyo. Todos vieron el video sobre pensamiento computacional que está en el Padlet o lo compartimos ahora mismo. Siento que es muy importante que lo vean porque mediante un contexto claro de Tukul, que es un camaleón que quiere dar un regalo, pues nos explican un poco cómo funciona el pensamiento computacional, que se me hace de verdad muy, muy útil. Entonces se los voy a mostrar, ya que algunos no los han visto. ¿Listo? Se los voy a mostrar. Siento que es muy, muy útil, ¿vale? Veámoslo. Hoy vamos a meternos de lleno con una idea clave, el pensamiento computacional. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, imaginemos por un momento que existe una forma de pensar que puede transformar los problemas más complejos en soluciones súper claras, incluso creativas. Pues vamos a ver cómo funciona. Para empezar, vamos a conocer al protagonista de esta historia. Se llama Tukul. Y Tukul es un camaleón arqueólogo, muy pensativo él, que está a punto de meterse en un lío. Un dilema que, la verdad, nos va a sonar a todos. La cosa es que Tukul está en un sitio increíble, las ruinas de Tulum, y está dándole vueltas a la cabeza. ¿Por qué? Porque quiere encontrar el regalo perfecto para su amiga Pat. Pat, que por cierto es una coyote científica súper brillante. Y claro, no le vale cualquier cosa. Tukul busca algo especial, algo que de verdad diga me importas un montón. Y esto, aunque parezca una simple compra, es mucho más. Lo que Tukul tiene entre manos es un auténtico dilema computacional. Y ojo, porque la forma en que lo va a resolver nos va a enseñar una manera de pensar que es potentísima. A ver, ¿qué es lo primero que hace? Pues Tukul se pone a hacer una lista de posibles regalos, tira de lo que sabe de Pat, que le flipan la física y la tecnología. Pero claro, luego llega su amigo Kukulkan y le suelta un par de ideas más, digamos, artísticas, culturales. Y de repente, ¡zas!, el problema se complica. Pero Tukul, en vez de agobiarse y decir, madre mía, ¿y ahora qué?,
hace algo que es la clave de todo, separa y se organiza. Decide definir el problema de una manera formal. Y justo este, es el primer paso, el fundamental del pensamiento computacional. Y tiene una restricción principal, clarísima, la pasta. Tiene un presupuesto, un tope de 1.500 pesos, ni un céntimo más. Este límite, claro, es súper importante para empezar a descartar cosas. Y es así como Tuchel convierte esa idea tan vaga de encontrar el regalo perfecto en algo tangible, en una especie de puzzle con reglas muy claras. Define sus piezas, las entradas, o sea, los regalos, con su precio y lo que él llama valor emocional. Luego, las reglas del juego, las restricciones, que es básicamente el presupuesto. Y por último, el objetivo, la salida, que es conseguir la combinación con el mayor valor emocional posible. Vale, llegamos a un punto que es la médula de todo esto. Para salir de este lío de opciones, Tuchel va a usar una herramienta mental súper potente. Y esa herramienta se llama abstracción. La abstracción. ¿Y eso qué es? Pues dicho de forma sencilla, es el arte de quitar paja, de ignorar todo el ruido, todos esos detalles que no aportan nada, para quedarse únicamente con lo esencial, con lo que de verdad importa para resolver el problema. Y fijaos cómo lo aplica Tuchel. De repente, le da igual el color que tenga el alebrije o si compra el libro en una tienda u otra. Todo eso es ruido. Lo filtra y se queda con lo que es crucial, con las dos variables clave. ¿Cuánto cuesta y qué valor emocional tiene? Bueno, pues una vez que ha limpiado el problema de todo lo que sobraba, gracias a la abstracción, Tuchel ya puede hacer lo siguiente: diseñar un plan, una hoja de ruta, vamos, una serie de pasos para encontrar la solución, sí o sí, de forma sistemática. Y ese plan, esa hoja de ruta, tiene un nombre que a lo mejor suene muy técnico, pero no lo es: un algoritmo. Pensad en ello como una receta de cocina, ni más ni menos. Una serie de instrucciones, paso a paso, que si las sigues a rajatabla, te garantizan que llegas al resultado. El algoritmo que se monta Tuchel es metódico, impecable. ¿Qué hace? 1. Pone sobre la mesa todas las combinaciones de regalos posibles. 2. Calcula el coste total y el valor emocional de cada una. 3. Filtra, quita todas las que se pasan del presupuesto. Y 4. El paso final, de las que han sobrevivido al filtro, elige la que tiene el valor emocional más alto. ¡Listo! Y aquí lo vemos en acción. Tuchel ejecutando su plan. Pone todos los datos en una tabla, bien ordenaditos. Compara cada combinación, su coste, su valor. Y esto es lo que le permite tomar una decisión basada en datos, totalmente informada. Aquí no hay nada dejado al azar. Así que, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que al seguir su algoritmo al pie de la letra, Tuchel da con la solución óptima. Encuentra esa combinación perfecta que le da el máximo valor emocional a Pat y encima sin pasarse un pelo de su presupuesto. Jugada maestra. Vale. Todo este recorrido con Tuchel y su regalo nos lleva a la idea central de todo esto. Porque si nos paramos a pensar, lo que ha hecho Tuchel es muchísimo más que simplemente elegir un regalo. Absolutamente todo el proceso, desde que estaba en las ruinas con el dilema hasta que encuentra la solución final, todo ese viaje mental es un ejemplo de libro de lo que es el pensamiento computacional. Es ni más ni menos este proceso: formular un problema y encontrar la manera de resolverlo. Fijaos, en la historia de Tuchel hemos visto en acción los 3 pilares de este tipo de pensamiento. Primero, la descomposición, cuando rompe el problemón del regalo perfecto en trocitos más pequeños. Luego, la abstracción, cuando se centra solo en lo importante. Y por último, el diseño de algoritmos, cuando crea esa receta, esos pasos claros para llegar a la mejor solución. Y ojo, que el nombre no nos confunda. Pensamiento computacional suena a ordenadores, a programadores, ¿verdad? Pues no. Esto no es algo solo para frikis de la informática. Es una habilidad humana, pero fundamental, para resolver problemas, y se puede aplicar a casi cualquier cosa en la vida. De hecho, si nos fijamos, esta manera de pensar tan estructurada ha estado ahí siempre. La vemos a lo largo de toda la historia. Desde los algoritmos súper precisos que se seguían para tejer un huipil en la antigüedad, hasta los enormes desafíos, ya sean científicos o del día a día, a los que nos enfrentamos hoy. La moraleja de todo esto, la idea clave con la que nos tenemos que quedar, es esta: si aprendemos a descomponer los problemas, a quedarnos con lo esencial y a diseñar una serie de pasos claros, cualquiera puede enfrentarse a los retos de una manera mucho, mucho más eficaz. Es en el fondo una herramienta para pensar mejor. Y la pregunta que nos deja en el aire es: ¿qué problemas se podrían resolver aplicando esta forma de pensar? ¿Listo? Entonces, como vimos, este video yo se los compartí en el Padlet de apoyo. Si desean, al final me recuerdan y les comparto nuevamente el Padlet. Sin embargo, yo se los compartí por correo interno, correo institucional y por Teams,
Ahí está donde están diferentes videos, diferente material de apoyo para este reto 4, ¿vale? Y como nos pregunta Jesús, si toda esta información que vimos del video es extraída de los conceptos y ejercicios que están en todas las referencias bibliográficas del campo, ¿listo? Entonces, vieron que en el video Tukul utiliza 3 de los 4 pilares que vemos acá, utiliza descomposición, abstracción y algoritmo, no usa reconocimiento de patrones porque su problema no aplica para usar ese pilar, ¿vale? Pero vieron que simplemente para escoger, por ejemplo, un regalo, teniendo ese problema, aplicamos el pensamiento computacional y lo aplicamos de manera lógica. Y esa decisión que tomó Tukul tiene un sentido, tiene un razonamiento, tiene unas premisas, ¿listo? Y su conclusión es válida, ¿vale? Entonces, esa es la idea del pensamiento computacional. No importa qué simple, no importa qué complejo sea el problema y no importa de qué contexto sea, se puede aplicar, ¿vale? Excelente. Ahora bien, quiero que nos quede claro esos pilares, porque como dice la palabra, pilares son fundamentales para el pensamiento computacional. Entonces vamos a ver un mapa de una travesía pirata para encontrar un tesoro. ¿Listo? Veámoslo y abarquemos esos 4 pilares del pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, vamos a superar cada una de las 4 islas que corresponde a los 4 pilares. ¿Listo? Descomposición. Ya vimos que descomposición es tener un problema gigante y descomponerlo en problemas pequeños para que la solución de ese problema quede un poco más sencilla. Entonces, por ejemplo, para encontrar el tesoro debemos encontrar maderas, clavos, cuerdas, planos. Debemos encontrar cada uno por aparte para encontrar todo lo necesario, que es el problema principal. Entonces, cuando algo parece muy difícil, divídelo en partes, divídelo y vencerás. Así todo es más fácil de resolver. ¿Listo? Porque si no dividimos ese problema grande, nos podemos ahogar en el proceso y ni siquiera empezar a resolver el problema. Nos agobiamos. ¿Listo? Dependiendo del problema en que estemos tratando. Reconocimiento de patrones también es muy importante. Detectar sonidos que se repiten, así podrán evitar trampas en este contexto. Pero la lección principal es buscar patrones, es como encontrar atajos, porque si tú encuentras patrones en ese proceso que estás llevando a cabo, puedes automatizarlos y encontrar esa solución más pronto. ¿Listo? Más fácil, más sencillo. Aplicando razonamiento deductivo o inductivo de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, puedes automatizar procesos. ¿Listo? Abstracción, lo vuelvo a mencionar. ¿Vieron que lo mencionamos mucho? Porque es muy importante. Es ignorar lo innecesario, ignorar lo que no nos sirve, ignorar lo que no aporta a la solución, a la decisión final. ¿Listo? Por ejemplo, para encontrar el tesoro, solo los símbolos azules indican el camino correcto. No todos los símbolos importan, solo los azules. Si yo veo otro símbolo, pues no tiene que afectar mis decisiones. ¿Listo? Enfóquense solo en lo esencial. ¿Vale? Y algoritmos. Ya vimos en el video de Tukul que algoritmos suena a programación, suena algo mucho más complejo de lo que en realidad es. Algoritmos simplemente es una serie de pasos lógicos y secuenciales para llegar a un fin, llegar a una decisión, llegar a solucionar algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este contexto, crear y seguir un algoritmo paso a paso para abrir el cofre. Un algoritmo es como una receta, más nada. Esa es el sinónimo de algoritmo, una receta. Una receta de cocina es un algoritmo. ¿Listo? Entonces, si seguimos los pasos bien, habiendo estructurado bien el algoritmo, podemos llegar a una conclusión válida. ¿Listo? Vamos a conectar acá. Muy bien. Ahora quiero que comprobemos si ustedes ya dominan esos 4 pilares, que los hemos visto en varios videos y los hemos trabajado ahora en este mapa del tesoro. ¿Listo? Quiero que estén muy activos en el chat, por favor. Y estén muy atentos. ¿Listo?
Muy bien. ¿Qué significa la descomposición en el pensamiento computacional? Quiero que me digan A, B o C. A, organizar datos en una lista ordenada. B, buscar patrones iguales en diferentes problemas. O C, dividir problemas complejos en partes más pequeñas. ¿Cuál será la descomposición? Excelente, muy bien. Entendieron perfectamente la descomposición. Es dividir problemas complejos en partes más pequeñas. Muy bien. Otra pregunta. Selecciona las características del reconocimiento de patrones. A, ignorar elementos que se repiten. B, crear patrones nuevos desde cero. O C, detectar elementos que se repiten en diferentes contextos. ¿Cuál será el reconocimiento de patrones? Muy bien, también la C. En el reconocimiento de patrones detectamos elementos que se repiten para automatizar procesos y buscar una solución más sencilla. Ordena los pasos del pensamiento computacional. Como vimos en los pilares, esto ya lo debemos tener claro. Primero, si el problema es muy complejo, pues vamos a descomponer ese problema en problemas más sencillos. Después, vamos a reconocer esos patrones para ver un camino más fácil o solucionar los problemas de manera más rápida. Pero para solucionarlos, debemos llevar a cabo la abstracción, quitar lo que no nos importa y finalmente definir un algoritmo paso a paso para llegar a la solución de nuestro problema. ¿Listo? Ese es el orden correcto del pensamiento computacional, los pasos del pensamiento computacional. ¿Listo? Muy bien los que respondieron correctamente. Excelente. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la descomposición? Ordenar elementos en una secuencia. A. B. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas. O C. Buscar elementos iguales en diferentes datos. Muy bien. Me alegro que hayan comprendido perfectamente. Dividir una tarea grande en tareas pequeñas es un ejemplo de descomposición. Excelente. Muy bien, muy bien. Me alegro que los pilares del pensamiento computacional estén súper claros. ¿Vale? Muy bien. Y ahora vamos a los razonamientos que vimos al inicio, ¿listo? Al inicio de este reto. Razonamiento inductivo, deductivo y abstracción. Vamos con el deductivo. El razonamiento deductivo es el razonamiento que parte de principios, que parte de premisas, que parte de reglas generales, leyes, para llegar a una conclusión específica y lógica, a algo particular. Entonces, si esas premisas son verdaderas, si esas reglas son verdaderas, por supuesto la conclusión necesariamente será verdadera. ¿Listo? Lo que mencionaba anteriormente, a partir de algo general a algo particular. Siempre apréndanselo así, el deductivo. El inductivo es lo contrario al deductivo. Acá partimos de algo particular hacia algo general. Es decir, un razonamiento que parte de observaciones repetidas para formular una conclusión general, para formular una regla general, para generalizar. ¿Listo? Entonces la conclusión es probable, pero no necesariamente es verdadera. ¿Por qué? Porque como estamos partiendo de algo particular, puede haber excepciones de esos casos particulares, por lo tanto la regla no va a aplicar para todos los casos. ¿Listo? Y también, por supuesto, uno de los más importantes para mí es el razonamiento abstracto, aunque todos son igualmente importantes. ¿Listo? Y es la capacidad de analizar la información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos y relaciones lógicas. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque cuando estamos tomando decisiones, a veces tenemos en cuenta cosas que no deberían importar, que nos pueden distraer de lo realmente importante. ¿Listo? Por ejemplo, en el ejemplo del camaleón de Tukul, al escoger el regalo, él no tiene en cuenta la marca del regalo, él no tiene en cuenta dónde compró el regalo, él no tiene en cuenta el color del regalo. Porque si yo tengo en cuenta el color del regalo, a mí me puede ser más atractivo el color verde que el rojo. Pero eso no es realmente importante para a la persona que se lo voy a regalar y eso puede distraerme de la decisión que es más acertada. Hay que siempre centrarse en lo importante. ¿Listo? Eso hay que definirlo siempre desde el principio para evitar errores. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y acá vamos a ver un contexto particular que siempre hay que tratar los temas desde contextos para entender cómo funciona. Entonces, Julián es un estudiante
que decide mejorar su alimentación porque él come mucha comida chatarra, como le dicen por ahí, muchos alimentos ultraprocesados y necesita tener más energía y concentrarse mejor en la universidad, pero él no sabe por dónde empezar. Así que aplicó, sin darse cuenta, como lo hacemos nosotros, no nos damos cuenta, el pensamiento computacional. ¿Listo? Vamos a ello. Entonces, empecemos. Entonces, para el primer paso, Julián tiene claro esto. Él recuerda lo que aprendió en clase de biología. Los alimentos ultraprocesados contienen exceso de azúcar, exceso de sal, de sodio y exceso de grasas. Entonces, este tipo de alimentación aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como son la diabetes, como son la hipertensión, como son triglicéridos, colesterol alto, entre otras enfermedades. ¿Listo? Él consume ultraprocesados todos los días. Entonces, él acá lleva a cabo un razonamiento deductivo de algo general a su caso particular. Por lo que él dice, si sigo comiendo así, estoy aumentando mi riesgo de enfermar. Mejor cambio mi dieta. ¿Listo? Porque él sabe que si come comidas ultraprocesadas, puede tener una enfermedad por comer esos alimentos. ¿Listo? Segundo paso, come más frutas y verduras. Él después de querer cambiar su dieta, ya lleva 3 semanas y está comiendo frutas, verduras y agua. Entonces él ya se siente más vitalizado, se siente con más energía, duerme mejor y lo importante para él es que se concentra más en clase. Y él dice, lleva a cabo un razonamiento inductivo, va a generalizar a partir de sus situaciones particulares y él dice, cada vez que él está comiendo sano, él se siente mejor. Entonces comer saludable tiene un impacto positivo. Vieron que a partir de su caso particular, de lo que él está viviendo él puede generalizar y decir, comer saludable sí tiene un impacto positivo para las personas. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Y acá dice, para reducir el consumo de azúcares añadidos, él no tiene tiempo ni dinero, porque aunque no lo creamos, comer saludable cuesta más. Debería ser lo contrario, ¿no? Pero cuesta más. Él no tiene tiempo para menús complicados. Entonces, él imagina cómo sería una semana con platos variados, asequibles y nutritivos, siguiendo su dieta, ¿no? Entonces, él va a dibujar el menú con iconos, porciones, símbolos, colores, equilibradas sin haberlas cocinado aún. Entonces, ¿el que está llevando a cabo ahí? Un razonamiento abstracto, porque está quitando lo importante, está razonando con ideas correctas. Entonces, él está diciendo, si combino arroz integral, huevo y ensalada en el almuerzo, cubro lo esencial sin gastar mucho. ¿Listo? Él se está centrando en qué? En lo importante, en que no sean alimentos ultraprocesados, en que no gaste lo suficiente y en que sea variado. Lo demás no importa, ¿vale? Muy bien. Muy bien, entonces acá vimos ejemplos de cómo se aplica los 3 razonamientos en el desafío de Julián, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya vimos un quiz de los pilares del pensamiento computacional. Vamos a ver un quiz de los razonamientos del pensamiento computacional. Entonces, los quiero también muy atentos acá. ¿Qué caracteriza el razonamiento deductivo en la resolución de problemas? Deductivo, de lo general a lo particular. A, inicia con hechos específicos y generaliza conclusiones. B, parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. O C, utiliza ejemplos y experiencias personales para decidir. Muy bien. Me alegra que lo tengan súper claro. Excelente. B, parte de premisas generales de algo general a algo particular. Selecciona las premisas correctas para un razonamiento inductivo. Observaciones específicas que permiten generalizar una conclusión probable. B, opiniones sin observaciones que la respalden. O C, premisas verdaderas y lógicas que garantizan una conclusión obligatoria. Recordemos que inductivo es de lo particular a lo general. ¿Listo? Nos dicen que A. Excelente. Me alegro que tengan esto súper claro. ¿Vale? El pensamiento abstracto
consiste en analizar información más allá de lo concreto, utilizando símbolos, patrones, conceptos o relaciones lógicas sin necesidad de experiencias directas. ¿Eso será verdadero o será falso? Verdadero, me dicen. Excelente. Tal cual es ese razonamiento abstracto. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Continuemos. Ya vimos los pilares, los 4 pilares del pensamiento computacional: descomposición de problemas, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Y ahí también vimos los 3 tipos de razonamientos, los acabamos de ver. Ahora vamos a ver qué es un algoritmo, qué es ese 4.º pilar de razonamiento, porque acá nos podemos confundir y quiero que estén muy atentos. Entonces, el algoritmo simplemente es un conjunto ordenado y finito, esto es muy importante, de pasos o instrucciones que se siguen para resolver un problema, es decir, una receta, una serie de paso a paso con decisiones secuenciales para alcanzar un objetivo específico. Entonces, por supuesto, cada paso debe ser específico, ¿verdad? Para ver si ese paso ya lo superamos o no, preciso y ejecutable, porque si no es ejecutable, pues no vamos a avanzar. Y al aplicarlo correctamente, pues obtenemos un resultado predecible porque cumplimos el objetivo que nos proponemos al diseñar ese algoritmo. ¿Listo? Entonces, el algoritmo nos permite organizar procesos, automatizar tareas y tomar decisiones de forma lógica, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos traen acá es: cada vez que desarrollamos una tarea cotidiana o buscamos hacerla más rápida, estamos creando un algoritmo sin darnos cuenta, ¿vale? Es como les digo, siempre estamos usando el pensamiento computacional cuando resolvemos problemas en la mayoría de los casos. Y no nos damos cuenta que lo estamos usando, ¿vale? Muchos, cuando leyeron Reto 4 o vieron pensamiento computacional, nunca habían escuchado esa palabra, ¿vale? Y vamos a usar un contexto, el más común para definir un algoritmo, que son las recetas, ¿listo? El chef lógico se llama en este caso, porque uno de los conceptos claves del pensamiento computacional es el algoritmo. Y una de las formas más visuales para representarlo es a través del diagrama de flujo. ¿Listo? Y para comprender un algoritmo, pues vamos a preparar una ensalada saludable. ¿Listo? Aquí en la ensalada saludable tenemos el pseudocódigo, que es una forma de representar el algoritmo. Quiero que les quede claro esto. El pseudocódigo es una forma de escribir un algoritmo usando un lenguaje similar al natural, pero con estructura lógica y ordenada. Es decir, el objetivo es planear soluciones paso a paso antes de programar. ¿Listo? Antes de seguir una secuencia. Entonces, quiero que les quede claro esto. Algoritmo es la serie de pasos para cumplir un objetivo. El pseudocódigo o el diagrama de flujo o cualquier forma adicional es una manera de representar el algoritmo. Es una representación gráfica el diagrama de flujo. Es una representación con lenguaje natural de pasos, el pseudocódigo. Y así hay otras representaciones. Pero siempre quiero que les quede claro que es hacia el algoritmo. Es para el algoritmo, es para un flujo paso a paso. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos como ejemplo el pseudocódigo, donde partimos de un inicio, donde primero lavamos vegetales y cortamos ingredientes. Es como el mise en place para hacer esa ensalada. ¿Listo? Después agregamos proteína, añadimos aceite y sal, mezclamos, servimos y fin. Terminada la receta. Ahí usamos el pseudocódigo para elaborar esa ensalada saludable. ¿Vale? Pero encontramos el diagrama de flujo, que es otra manera de representar un algoritmo. ¿Listo? Entonces, el diagrama de flujo es una representación gráfica, ¿vale? Que nos va a mostrar el orden y secuencia de pasos mediante símbolos como flechas, óvalos, rombos y diferentes formas geométricas, que veremos unas cuantas para que conozcamos qué significa cada forma. ¿Listo? Veamos este video, por favor. Inicio. Comienza el proceso de preparación de alimentos. Lavar vegetales. Limpia los vegetales en agua para remover suciedad y pesticidas. Cortar ingredientes. Corta y prepara los ingredientes en trozos adecuados. Agregar proteína. Incorpora la proteína elegida a la mezcla.
Añadir aceite y sal. Agrega aceite y sal según preferencia. Mezclar. Mezcla todos los ingredientes de manera uniforme. Servir. Presenta el plato terminado para servirlo. Fin. Concluye el proceso de preparación. ¿Listo? Entonces, acá que vimos el mismo pseudocódigo, el mismo proceso, el mismo procedimiento, pero representado de manera visual mediante un diagrama de flujo. Pero sigue siendo el mismo algoritmo, ¿vale? Excelente. Pero ahí vimos diferentes formas, ¿no? Pero antes de ello, antes de abarcar eso, vamos a a probar las habilidades que hemos aprendido con el pseudocódigo, con el diagrama de flujo hacia los algoritmos, con este quiz. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor un algoritmo? A, un texto que describe un lenguaje natural como hacer una tarea. B, una representación gráfica de un proceso mediante flechas y símbolos. O C, un conjunto ordenado y finito de pasos que resuelven un problema o alcanzan un objetivo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Los leo en el chat. Acá suelen confundirse. Ah, no, ustedes lo tienen súper claro, la C. Perfecto. Porque la B es un diagrama de flujo, no un algoritmo. ¿Listo? Muy bien. El ejemplo de la ensalada saludable se expresó mediante un pseudocódigo que organiza los pasos de forma lógica y estructurada. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Excelente. ¿Cuál es el objetivo principal de un diagrama de flujo? ¿Será A, visualizar un proceso de manera clara y estructurada? B, describir un algoritmo con palabras. O C, guardar la secuencia de pasos en un archivo digital. ¿Cuál será la respuesta correcta del objetivo principal de un diagrama de flujo? Perfecto, la A. Muy bien. Excelente. Cuando organizamos los pasos para preparar una receta, una ensalada saludable en forma de pseudocódigo, ¿qué habilidad del pensamiento computacional estamos aplicando principalmente? ¿Será la A, diseño de algoritmos, B, resolución de problemas con diagramas, o C, representación del lenguaje estructurado? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Diseño de algoritmos? ¿Será la respuesta correcta? Todos dicen A. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, según lo que ustedes me demuestran, entienden cuando me refiero a diagramas de flujo pseudocódigo que sirven como representación de un algoritmo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué es un algoritmo? Excelente. Ahora, quiero que veamos las diferentes formas que hay en un diagrama de flujo, una representación del algoritmo. ¿Listo? Acá lo veremos bajo el contexto del sistema de retiro de dinero de un cajero automático. Entonces, inicio. Ir al cajero automático. Quiero que se fijen en las formas. ¿Listo? En las diferentes formas que hay. Ir al cajero automático, después ingresamos la tarjeta, ingresamos los datos personales, ¿no? Clave y demás. Solicitamos el saldo. Si hay dinero, definimos el monto, retiramos el dinero, retiramos la tarjeta y terminamos. Pero si no hay dinero, pues simplemente nos vamos porque pues no tenemos que retirar, no tenemos nada que retirar. ¿Listo? Entonces, aquí nos encontramos los principales símbolos de un diagrama de flujo. Hay más, pero estos son los principales. Este es el símbolo de inicio y final, donde se usa para indicar el inicio y fin del diagrama de flujo, como lo hicimos acá, en forma de óvalo, inicio y el fin. ¿Listo? El símbolo de proceso y asignación se usa para realizar instrucciones, se usa para realizar cálculos, se usa para realizar operaciones de asignación, es decir, el paso a paso, el procedimiento. ¿Listo? Y acá lo usamos mediante rectángulos, como vemos acá. ¿Vieron? Acciones. ¿Vale? El símbolo de decisión
se usa el rombo, se usa para realizar operaciones de comparación de valores con estructuras de decisión, ¿vale? Acá se fue el internet un momento. Ya volví, ¿sí? ¿Me confirman? Perfecto, gracias. Entonces, como vimos el símbolo de decisión acá, nos preguntaba si hay dinero, pues si lo hay, pues retiramos el dinero. Pero si no lo hay, pues nos vamos porque pues no tenemos dinero en la cuenta y no tenemos nada que hacer. ¿Listo? Y tenemos por último de las estructuras el símbolo de entrada de datos, que es para indicar las variables que van a servir de datos de entrada al sistema o de salida de información. Por ejemplo, acá lo tenemos como esta forma. Listo, acá ingresamos datos, un método de entrada al sistema. Definimos monto, un método de entrada al sistema. ¿Vieron que esa estructura es muy importante? Y por supuesto, la línea o conectores que se usan para conectar esos símbolos que vemos en el diagrama de flujo. Nos ayudan también a ver la secuencia, cuál es el paso siguiente, cuál es la operación siguiente. ¿Vale? Ya sabiendo esto, practiquemos. Acá les voy a leer la opción y ustedes me van a indicar a cuál corresponde. ¿Cuál símbolo o cuál estructura nos permite, por ejemplo, leer nombre, ingresar contraseña, mostrar resultado o imprimir reporte? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, Laura. Muy bien. Paralelogramo. Porque el paralelogramo es de entrada y salida. ¿Listo? Si estamos leyendo, salida, si estamos ingresando contraseña, entrada, si estamos mostrando resultados, salida, estamos ingresando o sacando datos, sacando información o metiendo información. Eso es un paralelogramo de entrada y salida. ¿Listo? Calcular total, ordenar lista, actualizar contador, validar datos. Esas operaciones, ¿no? ¿Qué será ahí? ¿Qué símbolo irá ahí? Muy bien, Brian. Proceso, rectángulo. Porque esto simplemente es un proceso que se está llevando a cabo. ¿Cómo qué? Como calcular, como ordenar, como actualizar, como validar. ¿Listo? Muy bien. Inicio del programa, fin del proceso, arranque del flujo, cierre del algoritmo. ¿Con qué estructura estará? ¿Rombo, óvalo o líneas? Perfecto. Óvalo. El óvalo siempre nos va a indicar el inicio o el fin de un proceso o un programa. ¿Vale? Muy bien. El orden real de ejecución o pasos del proceso. ¿Cuál será ahí? Conectores. Muy bien, Isaí. Los conectores, las líneas nos indican la secuencia o el orden de esos pasos que estamos llevando a cabo. Y finalmente, pues si nos planteamos preguntas, pues las preguntas normalmente son un sí o un no. Es una decisión. ¿Listo? Acá vemos para qué se podrían usar las diferentes estructuras en un diagrama de flujo. Y si los comprobamos, estamos correctamente. Y les voy a compartir estos ejemplos para que lo repasen si desean. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Continuemos. Ahora, ya estamos llegando a la parte final de este encuentro. Y como vimos, ya vimos muchas cosas. Les repito, vimos los pilares del pensamiento computacional, vimos los razonamientos del pilar del pensamiento computacional, abarcamos un poco
qué son los algoritmos, cuáles son las formas de representar esos algoritmos. Encontramos allí el pseudocódigo, encontramos el diagrama de flujo, encontramos cómo estructurar, cómo leer un diagrama de flujo, por qué es importante el diagrama de flujo. Siempre es importante la parte gráfica, la parte visual, para que no nos equivoquemos, como lo vimos en el reto 3 también, que vimos tablas y gráficas. Vieron que en la parte gráfica, la parte visual, nos permite leer mejor la información, nos permite tomar mejores decisiones porque está visualmente mejor organizado que el pseudocódigo, por ejemplo. ¿Listo? Y recuerden que el pseudocódigo y el diagrama de flujo son formas de representar esos algoritmos, pero si ustedes encuentran otra forma y se sienten más cómodos, pues es lo que ustedes se sientan cómodos. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar primero a este reto. ¿Listo? Y vamos a unir las parejas. Primero les voy a leer los significados de los conceptos que tenemos acá y después vamos a los ejemplos. Conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado. Eso será descomposición, eso será algoritmo, eso será abstracción o reconocimiento de patrones. ¿Cuál será la respuesta correcta para conjunto de pasos claros y ordenados para lograr un resultado? Muy bien, Laura. Excelente. Laura nos dice algoritmo. ¿Listo? Muy bien. Encontrar elementos que se repiten o se parecen. Descomposición, abstracción o reconocimiento de patrones. ¿Cuál será la respuesta correcta para ese significado? Reconocimiento de patrones. Muy bien. Muy bien. Focalizarse solo en lo importante y dejar de lado lo secundario. ¿Qué será eso? Ya lo vimos mucho, de hecho. Abstracción. Perfecto. Sacar lo que no nos importa, sacar lo que sobra para que no nos haga ruido en nuestra toma de decisiones. Y pues separar un problema en partes más pequeñas y fáciles de trabajar, ya lo hemos visto también, que es la descomposición, descomponer un problema complejo en problemas más sencillos y fáciles de resolver. ¿Listo? Ahora vamos a los ejemplos. Agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por sus semejanzas. ¿Qué ejemplo será? ¿Será un ejemplo de abstracción? ¿Será un ejemplo de reconocimiento de patrones? ¿O será un ejemplo de algoritmos? ¿O será un ejemplo de descomposición? ¿Qué ejemplo? ¿Cuál será ese ejemplo? Agrupar canciones por género musical, clasificar elementos por sus semejanzas. ¿Cuál será? Reconocimiento de patrones. Exactamente. Muy bien. Seguir las instrucciones para enviar un paquete. Serie de acciones que se deben cumplir con un orden específico. ¿Qué ejemplo será ese? ¿De abstracción, de algoritmo o de descomposición? Muy bien. Instrucciones, algoritmos. De una vez, ¿no? Muy bien. Armar un mueble pieza por pieza, resolver algo grande atendiendo una parte a la vez. ¿Cuál será ese significado? ¿A qué equivaldrá? ¿A abstracción o a descomposición? Exactamente, descomposición. Porque estamos resolviendo algo grande, pero atendiendo parte por parte. Y finalmente, para la abstracción, elegimos solo los datos importantes para un reporte, filtramos información y quedarse con lo más relevante. Acá estamos sacando lo que no nos importa y nos estamos centrando en lo relevante, ¿no? Muy bien. Entonces, si verificamos, pues estamos en lo correcto. Muy bien, les voy a compartir esto también para que lo tengan por si desean repasar. Sin embargo, recuerden, los que hay alguien que me pidió el video que vimos anteriormente, recuerden que la grabación la compartiré el día de la mañana por todos los medios, ¿no? Institucional, interno y por Teams también. ¿Listo? Así que no se preocupen. Ahora bien, vamos a nuestro segundo reto computacional. Este me gusta mucho. ¿Listo? Vamos a la misión es rescate de datos. ¿Listo? Un sistema informático ha perdido información crítica para una investigación científica.
Entonces debemos viajar por diferentes lugares, vamos a viajar por un avión, por el bosque, enfrentando retos de pensamiento computacional para recuperar el fragmento cada fragmento de la clave final. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Entonces, como vemos acá, vamos a ir por un avión, por el bosque, por arbustos, en refugio y finalmente la balsa. ¿Listo? Vamos a recuperar fragmento por fragmento. En el avión, vamos a trabajar con el algoritmo. Entonces, tenemos el halcón digital, que se llama el avión de alta tecnología, está perfecto. Pero el sistema de arranque solo se activará con pasos exactos. ¿Qué pasos? Estos que tenemos acá. Entonces, quiero que me digan la opción correcta con los pasos ordenados. El número 1 es acelerar la pista, el número 2 es encender los sistemas eléctricos, el 3 es activar los motores, el 4 es liberar frenos y el 5 es verificar los instrumentos. Quiero que me digan la opción correcta con estos pasos organizados para el despegue del avión. Analícenlo muy bien. Me dicen que la D. Vamos a analizar la D. A menos que me dicen la D y la B. Vamos a analizar la D primero. La D nos dice verificar instrumentos. Listo. Acelerar en la pista. Y después encender los sistemas. Pero ¿cómo voy a acelerar si aún no he encendido? Entonces esa opción no tiene lógica. También me dice Yulisa que la B. La B nos dice encender los sistemas. Bien. Verificar instrumentos. Bien. Activar los motores. Bien. Liberar frenos. Bien. Y acelerar en la pista. Entonces la opción correcta es la B. Perfecto. Listo. La primera clave es el número 1. ¿Listo? Vamos a nuestra segunda misión en el bosque. Vamos a trabajar con el pseudocódigo, donde el explorador llega al refugio después de una larga caminata y allí se encuentra con el computador que controla el sistema de calefacción y para poder encenderlo y poder descansar debe resolver el pseudocódigo. ¿Listo? Acá está el pseudocódigo. El refugio es seguro si la temperatura es mayor que 10. Entonces, ¿qué condición debe completarse en el espacio blanco de este pseudocódigo para que funcione correctamente? Si en el pseudocódigo nos dice leer temperatura, sí, la operación, entonces el refugio es seguro. ¿Qué va en este espacio en blanco? ¿Será la A, B, C o D? Me dicen la A, perfecto. La temperatura es mayor que 10. Eso nos lo decía desde el principio. Nuestra segunda clave es el número 2. Vamos a nuestra tercera misión en los arbustos. ¿Listo? El explorador encuentra un sendero lleno de arbustos y para atravesarlo debe seguir unos pasos. El primer paso es avanzar 5 pasos hacia adelante. El segundo es revisar si el arbusto es alto. El tercero es, si es alto, rodearlo por la izquierda. El cuarto, si no es alto, saltarlo. Y 5, continuar avanzando hasta la salida. Entonces, ¿cómo se llama esta secuencia de pasos organizada que se usa para resolver un problema? ¿Será un diagrama de flujo? ¿Será una tabla de decisión? ¿Será una estructura repetitiva o un algoritmo? Muchos me dicen la A y la D. No se deciden. Y acaba la confusión común entre ustedes. No diferenciar entre un diagrama de flujo y un algoritmo. Tengan en cuenta que el diagrama de flujo es un algoritmo, pero no todo algoritmo es un diagrama de flujo. ¿Vale? Entonces, si tenemos una serie de pasos, ya podemos definir de por sí que es un algoritmo. Pero si no estamos viendo estructuras como el rombo, como el rectángulos, como el óvalo que nos diga el inicio o el fin, pues no podemos decir que es un diagrama de flujo. ¿Listo? Por lo tanto, es un algoritmo. ¿Listo? Y nuestra tercera clave es el 3. Vamos a nuestra cuarta y última misión, que es el refugio. Acá el explorador llegó al refugio, pero tiene la puerta cerrada. Necesita encontrar la llave. ¿Listo? Entonces, ¿qué representa el rombo en este diagrama de flujo? Donde al inicio primero revisa la mochila, después verifica si hay la llave. Si la hay, entra al refugio. Si no la hay, busca la llave para poder entrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué representa el rombo? Un proceso, una decisión, una salida o una entrada. Perfecto, la B. Eso ya lo tienen súper claro. Me alegro. Y la cuarta clave es
el 4. Entonces, ya con ello, vamos a la balsa. ¿Listo? Donde primero nos dicen que hay que revisar nuestra libreta. Vamos a ver los números. Sigue buscando. Acá está el código 1234, que de todos modos ya lo habíamos obtenido, ¿no? 1234. Perfecto. Entonces ya recogimos en la isla, recorrimos la isla superando ¿qué? Retos como algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Ahora con la balsa solo nos falta recuperar nuestra mochila. Vamos a arrastrar las piezas del mapa, el avión. Acá está nuestra mochila. Perfecto. Y ya encontramos y demostramos la gran valentía para superar cada desafío que nos presentó la isla. ¿Listo? Excelente. Y ya con eso llegamos a nuestro fin de esta sesión, donde como reflexión final les digo que todo esto que vimos acá está en el material o en las referencias bibliográficas, en el contenido bibliográfico que se encuentra en el campus virtual. ¿Listo? Todo lo que vimos acá. Simplemente acá lo que estamos haciendo es afianzar todo eso que ustedes ya debieron ver para que cualquier duda que tenían ahora la hayan superado. Si todavía les quedaron dudas, recuerden que me pueden escribir a mi correo interno, a mi correo institucional, me pueden escribir por Teams al personal carlos.salcedo@unad.edu.co y los ayudaré a resolver cualquier duda que tengan sobre el curso. Además, recuerden que esta grabación se las compartiré el día de mañana por todos los medios por si necesitan repasar. Acá vimos los pilares, los 4 pilares del pensamiento computacional, vimos los 3 razonamientos del pensamiento computacional y enfatizamos un poco sobre el 4º pilar, que son los algoritmos, viendo las formas de representación como son pseudocódigo y diagramas de flujo, y abarcamos diferentes retos y quizzes para ver si estamos entendiendo en realidad. Entonces, el pensamiento computacional, como vimos, no solamente son herramientas técnicas, no solamente se sesga a la programación, a la ingeniería, no. No, el pensamiento computacional simplemente nos va a ayudar a pensar como computadores, que es una habilidad humana. ¿Listo? Entonces, esa forma de pensar nos va a ayudar ¿a qué? A estructurar el pensamiento, organizar ideas y resolver esos problemas y tomar decisiones de manera clara y concisa. Entonces, recordemos que el pensamiento computacional es un aliado siempre para ordenar la mente y tomar mejores decisiones y es parte esencial siempre de la formación que sea para tomar un pensamiento profesional crítico, creativo y eficiente, no importa el contexto en lo cual lo apliquemos. Vimos en el ejemplo de hacer una receta de cocina, vimos en el ejemplo de escoger un regalo, vimos en el ejemplo de un camino más corto para ir a la universidad. Ahí aplicamos pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces, esa es mi invitación a que afiancen esos pilares, afiancen esos razonamientos para que obtengan las habilidades necesarias para llevar a cabo el pensamiento computacional de la mejor manera. Entonces, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Recuerden que los que no han confirmado asistencia, vayan por favor a confirmar asistencia en el campus. Aún debe estar habilitado el botón para confirmar. Los que ya lo hicieron, pues ya no lo deben volver a hacer. Les voy a compartir en el chat una encuesta, una breve encuesta, por favor, para que la realicen sobre la percepción de este encuentro. ¿Listo?